Génesis, presten mucha atención porque en el libro, en el DANA, que es el manual que nosotros seguimos, no está en el volumen 1, que es el que yo les puedo compartir digitalizado, está en el volumen 2, que no lo tengo digital, entonces por ahí no está muy fácil conseguir eh, la bibliografía. Después voy a ver si lo puedo escanear para mandarles esta parte. Pero traten de tomar apuntes de lo que dice el profe. Voy a decir cosas muy interesantes. Bueno, la clase de hoy es, no me acuerdo que tenemos de bolilla, que es de paragénesis mineral, que es un poco un resumen o una bolilla que sintetiza un poco lo que vemos en la parte de sistemática mineral, o sea, vemos los minerales, pero además vemos cómo en los distintos procesos geológicos, cómo los encontramos, o sea, qué minerales encontramos junto a cuáles y por qué. Lo cual es bastante útil, porque cuando nosotros queremos reconocer un mineral, a veces estamos entre un mineral u otro, reconocer los que están alrededor en la misma muestra también nos ayuda a poder a la identificación de los demás minerales. Entonces, eso es lo que lo hace algo bastante eh, importante o útil en el reconocimiento de los minerales a muestra de mano. Entonces, ¿a qué llamamos paragénesis mineral? Son un conjunto de minerales que están espacialmente y genéticamente relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente que coexisten juntos, por ejemplo, en una misma muestra, en el mismo espacio, en el mismo afloramiento, pero que además se formaron bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, salinidad, es decir, que las condiciones en que se formaron fueron las mismas. En este caso hablamos de una paragénesis o una secuencia paragenética o una asociación paragenética. Pero asociación es un término un poco más amplio y generalmente hablamos de una asociación mineral cuando son simplemente minerales que se encuentran coexistiendo entre sí sin que eso implique o tenga una connotación genética. Por ejemplo, puede implicar minerales que se formen inicialmente a cierta presión y temperatura y que después, en condiciones distintas, esos minerales primarios, que les llamamos primarios, reaccionan con esos otros, formando otros minerales que son estables a otras condiciones de presión y temperatura. Nosotros los vemos juntos, por lo tanto constituye una asociación, pero no son paragenéticos porque no se formaron en las mismas condiciones o incluso el mismo proceso geológico, muchas veces. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos secuencias paragenéticas, donde muchas veces, digamos, a medida que el proceso que forma a esa paragénesis o a esos minerales va evolucionando, tal vez va disminuyendo la temperatura, o va cambiando el pH, o se van modificando ciertas condiciones, van cambiando los minerales que se encuentran presentes y nosotros esos cambios en esas condiciones de cristalización las vemos observadas, por ejemplo, en texturas, en las relaciones de corte entre estos minerales, entonces vamos a establecer secuencias temporales de cómo se va formando estos minerales. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver distintos, por ejemplo, en lo que es, lo vamos a ver después, pero la formación de becas hidrotermales, podemos reconocer distintos pulsos. Entonces, por ejemplo, cuando uno describe la secuencia, por ejemplo, en este caso tenemos un pulso 1 que es solo de carbonato, de calcita. Luego un pulso 2, donde tenemos cuarzo y adularia. Luego un pulso 3, que tenemos cuarzo, y tenemos pirita, calcopirita, faldita, galena, pirrotina y cobalina. Y luego tenemos un pulso 4 que es solo de cuarzo. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a reconocer que el pulso 3 es el portador de sulfuros, que serían los minerales de mena, y brevemente los minerales de mena son los que portan los metales de importancia, o los minerales de importancia, y los minerales de ganga son los que no son económicamente explotables, pero que se formaron en los mismos
procesos geológicos. Por ejemplo, en este caso, en el pulso 3, tenemos cuarzo junto a todos esos otros sulfuros. Y en ese caso, entonces, podemos decir que la pirita, la calcopirita, la espaderita, la galena, pirrotita y escobelina son minerales que forman parte de la misma paragénesis. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, en una beta, pirita, calcopirita, esfalerita, y es muy probable que también tengamos galena. Y que tenemos un mineral que por ahí no lo reconocemos, pero decimos, podrá ser algún sulfuro, medio oscuro, es un poquito magnético, bueno, seguramente sea pirrotita. Obviamente que hay muchas metodologías para poder confirmar estas cosas, o estas hipótesis. Después, realmente hacemos cortes en el microscopio, en este caso en el calcográfico, cuando vemos minerales de mena, son opacos. Entonces ahí, en el microscopio, capaz que ahí sí podemos llegar a identificar minerales que en muestra de mano no se ven. Pero lo que es importante es que todos estos minerales pertenecen a la misma paragénesis. Entonces, nosotros, para distintos procesos geológicos y distintas condiciones de presión y temperatura, podemos establecer cuáles son las secuencias o las paragénesis esperables para cada tipo de yacimiento. Entonces, los tipos de depósitos o de yacimientos los clasificamos de acuerdo al ciclo endógeno y a los del ciclo exógeno. Dentro del ciclo endógeno, por supuesto, tenemos los que se asocian a rocas ígneas y los que se asocian a rocas metamórficas. Los que se asocian a rocas ígneas, por supuesto, que son minerales que cristalizan a partir de un magma o un fluido derivado de un magma, como serían los fluidos hidrotermales. Es cuando ya el magma tiene muy baja temperatura, se ha diferenciado mucho, entonces es un magma muy rico en agua, muchas veces está en estado vapor o está en un estado supercrítico, quiere decir que está a temperaturas muy altas, pero sin embargo sigue en estado líquido, justamente porque se encuentra bajo presión y además porque hay un montón de otros gases u otros compuestos que están también solubilizados en ese fluido. Entonces, en primer lugar, podemos decir que, ¿se acuerdan que la cristalización de las rocas ígneas la podemos sintetizar de acuerdo a la serie de cristalización de Bowen, que la vimos ayer con los silicatos? De hecho, si ustedes se fijan, ahí pueden ver representados cómo se van complejizando las estructuras de silicatos a medida que vamos de mayor temperatura a menor temperatura en la serie de Bowen. Entonces pasamos del olivino, que son tetraedros aislados, ¿sí? Es un nesosilicato. Pasamos al piroxeno, que es un inosilicato, silicato de cadena simple. Luego tenemos los antíboles, que es donde tenemos cadenas dobles, también dentro del subgrupo de los inosilicatos, para subclase. Y finalmente tenemos los filosilicatos, como la biotita y la moscovita, donde lo que tenemos son tetraedros de silicio oxígeno dispuestos en capas, y el felespato potásico y el cuarzo, que son dos ejemplos de tectosilicato, donde directamente los tetraedros se acomodan formando una estructura tridimensional. Y por supuesto, tenemos la serie discontinua, que es donde justamente vemos esta complejidad, o incremento de la complejidad de la estructura de los silicatos. Y por otro lado tenemos la serie continua, que es la serie de las plagioclasas, donde es una serie isomorfa. Entonces lo que tenemos es una misma estructura cristalina, donde lo que va cambiando son lo que cambia la composición. Entonces empezamos con una plagioclasa rica en calcio, que es la anortita, luego tenemos bitounita, labradorita, andesina, oligoclasa, y albita, que es la plagioclasa sódica o rica en sodio. Entonces, cada una de estas asociaciones, cada una de estas rocas, tiene unos minerales que son característicos. Entonces, podríamos decir que son las paragénesis de cada una de estas rocas. Entonces, por ejemplo, las rocas ultramáficas, la paragénesis típica sería olivino,
puede haber anorfita, pero muy poca cantidad. Realmente tenemos también piroxenos, de las rocas ultramáficas, y pueden existir otros minerales, a lo mejor si los vamos a ver, ya los vamos a ver. Luego las rocas basálticas, donde la paragénesis sería piroxeno y plagioclasa cálcica. Luego tenemos las rocas intermedias, como una andesita si es volcánica o una diorita si es plutónica, donde la paragénesis va a ser de plagioclasa intermedia, con antíbolo, biotita, con minerales mágicos, y también, bueno, está acompañado muchas veces por cuarzo. Puede haber algo de felespato potásico también, pero no es tan común. Y luego llegamos a la paragénesis de los granitos, de las rocas ígneas ácidas, donde los minerales principales que tenemos son felespato potásico, cuarzo, y puede haber muscovita, y también puede haber biotita, y plagioclasa sólida. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las concentraciones minerales, o cuáles son los minerales que aparecen fuera, digamos. Estos son los minerales que llamamos petroformadores, son los que nos caracterizan las rocas. Pero hay otros minerales que están en mucha menor proporción, son minerales accesorios, que son los que muchas veces, si están concentrados, forman yacimientos de interés económico. Entonces esos son los que vamos a ver a continuación. Voy a correr esto, porque no se ve bien. Profe, Sí. ahí dicen los chicos si va a grabar la clase, o si está grabando. No sé, creo que la Vane le iba a empezar a grabar, está grabando, ¿no? No, no dice grabando acá, pero... No, la clase no se está grabando. ¿No? No, Estaba señor. segura de que había puesto grabar y no está grabando. Perdón. Vanessa Cecilia Contini. Oh, no, el resto de la gente se va a enterar mi nombre completo. No quedó grabado, así que... No sé, no me parece que esté grabando. No veo esta configuración nueva. No. ¿Está grabando? ¿Ustedes ven? A ver, yo entro. No. No sale, profe, que está grabando. A mí Ahí me aparece el cartel grabando. Ahora sí. sí. Ahora No, sí. lo había puesto mal. Se cambió toda la configuración y me aparecen los botones en distinto lugar. Perdón. Ay, para ver, porque yo puse a grabar también. Así que no sé si empezó a Bueno, grabar, nos llegará a los dos entonces porque la yo puse a grabación. grabar, claro. No, decía que te va a llegar a vos directamente. Así que si te llega dos veces. Ah, bueno. Sé que yo puedo poner a grabar, pero como vos sos la administradora, te queda. Bueno, entonces empezamos dentro de lo que son los depósitos de segregación magmática, que son los primeros cristalizados que correspondían a estas rocas ultramáficas, y lo vemos en conjunto con también las rocas alcalinas, donde lo que, digamos, corresponden por ahí a ambientes distintos. En realidad, las rocas ultramáficas las solemos encontrar asociadas a zonas de dorsales centrooceánicas, donde lo que tenemos son rocas del manto que se están fundiendo. Y por otro lado, las rocas alcalinas también son muchas veces rocas son rocas máficas, o a veces son básicas en realidad, son basaltos, pero que son basaltos alcalinos que se forman también por fusión del manto, pero en zonas de intraplaca, o sea, no en zonas en zonas de borde de placa, como serían las dorsales centrales. Pero digamos, la particularidad que tienen cada uno de estos ambientes es que en las rocas ultramáficas, las ambientes de dorsal o más de manto, lo que tenemos son olivines y piroxenos que están asociados a distintos sulfuros y óxidos, donde podemos tener calcopirita como mena de cobre, igual que la pentlandita, tenemos cromita como mena de cromo, pirrotina, que es un sulfuro de hierro, pero distinto a la pirita. Tenemos esfalerita también, que es sulfuro de zinc, magnetita como óxido de hierro, y
como mineral secundario podemos ya tener serpentinas. En este caso, el concepto de mineral secundario sería un mineral que lo vemos que está coexistiendo con estas rocas, pero que se forma por alteración de la olivina y el piroxeno. Y la serpentina es un mineral del grupo de los filosilicatos que se forman por alteración hidrotermal de el olivino, por ejemplo, en los fondos marinos, donde cuando salen estos magmas de temperatura elevada, calientan por ahí agua de mar o agua que percola y se escurre a las rocas, se calienta y eso lo que hace es hacer una alteración de de los olivinos y los piroxenos principalmente, formando serpentinas. Que si estas serpentinas se encuentran en una gran proporción, o sea que haya una alteración que sea penetrativa o que esté presente en casi todo el cuerpo de la roca, muchas veces puede ser que esa misma serpentina constituya el yacimiento, que se explota como asbestos. Bueno, sabemos que son cancerígenos ahora y que no se deberían usar tanto, pero bueno, se continúan explotando. Y por otro lado, lo que son las rocas alcalinas, asociadas a basaltos alcalinos, los minerales principales son olivinas y piroxenos con actívoles sódicos, en realidad piroxenos sódicos también, feldespatoides, y podemos tener zeolitas, que están presentes en las amígdalas de estos basaltos alcalinos, y estas rocas son muy importantes como concentradoras de minerales accesorios ricos en tierras raras. Como lantano, cerio, también tiene nitrio, e incluso tienen otros minerales portadores de niobio, de tantalio, que ahora son muy útiles porque se los utiliza justamente para todo lo que es tecnología de comunicaciones, celulares, todo este tipo de productos de high technology, utilizan este tipo de elementos que se encuentran concentrados en estas rocas alcalinas. Por eso son importantes. Y por ejemplo en África hay un montón de esos depósitos justamente asociados al rift africano, ¿sí? Que va desde el Mar Rojo y va entrando ahí en el continente, y asociado a ese rift hay muchos depósitos de rocas alcalinas. Luego, yendo al otro extremo de la cristalización de un magma, cuando ya justamente quedan los últimos líquidos muy ricos en agua en estado gaseoso, en muchas burbujas, y hay muchos elementos como los halógenos, tenemos mucho cloro, mucho flúor en estado gaseoso, se forman las rocas que se denominan pegmatitas, donde son cristales muy muy grandes, algunos tienen metros y metros de alto. Por ejemplo, son dichos cristales de spodumeno, que es un piroxeno de litio, que tienen hasta 2 metros de alto un solo cristal. Creo que de hecho los que están en la foto me parece que son esos cristales de spodumeno. Voy a enchufar la computadora que se quede sin batería y sigo. Entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo que tenemos que ir concluyendo o destacando de este tema de la paragénesis? Por ejemplo, nosotros vemos una muestra y vemos que tiene cristales grandes de cuarzo, cristales grandes de feldespato, y capaz que entre los cristales de cuarzo y feldespato vemos minerales accesorios, vemos turmalina, vemos berilo, vemos spodumeno, fluorita, micas, muchas micas, muscovita o también biotita, pero principalmente muscovita. Entonces, esa paragénesis es una paragénesis de pegmatita. Entonces, nosotros sabemos que si encontramos algún mineral accesorio, probablemente sea un con minerales que son
o cationes muy grandes, cationes muy chiquitos como el litio, el berilio, el boro, cationes que tienen un potencial iónico muy fuerte, es decir, que tienen carga de +5, +6, como el niobio y el talio, o también otros minerales portadores de cationes muy grandes, como el estroncio, el bario. Entonces podemos tener micas ricas en bario, fosfatos ricos en bario, como la celsiana. Podemos tener bueno, baritina. La baritina es más común de los hidrotermales, pero creo que también puede haber alguna baritina con las pegmatitas. No sé si estoy diciendo cualquier cosa, Vane, vos corregime, pero creería que sí. Pero bueno, principalmente lo que tenemos son estos minerales accesorios como apatita, que es el fosfato de calcio, turmalina, que leímos ayer, junto al berilo, los dos son parte de los ciclosilicatos. Vamos a tener zircón, que es silicato de zirconio, monazita, que es un fosfato de cerio, lantano y otros elementos de las tierras raras, fluorita, que es fluoro de calcio, con menos, que es un piroxeno de litio, ambligonita, que es un fosfato de litio y aluminio, lepidolita, que es una mica de litio, triplita, que es un fosfato de manganeso y hierro, no me acuerdo si tiene algo más la triplita. Columbita, tantalita, que son minerales que tienen niobio y tantalio, y minerales de uranio. Por ejemplo, puede haber fosfatos, vanadatos, principalmente, o hasta algunos silicatos que sean de uranio. Entonces, esos son los minerales que dan importancia a los yacimientos de pegmatita. Y en realidad, hoy en día la importancia es más por el cuarzo y el felespato. El felespato se utiliza para cerámicos, ¿no? Bueno, y el cuarzo también, que se puede explotar en grandes cantidades y utilizar como material de construcción. Asociado a los depósitos ¿ustedes están escuchando el camión hablando con el altoparlante como yo? Sí, profe. Sí, se escucha. Suele pasar por mi barrio también, es muy volante, pero bueno. Sí, ahí va a pasar. Iba a cerrar la puerta, ya va a pasar. Hay que ventilar, chicos, abran las puertas. Esto no se ve, lo había acomodado, mal. Asociado a las pegmatitas, o en realidad cercano en temperaturas de formación, tenemos a los depósitos de Greisen. Los depósitos de Greisen también están asociados a estos fluidos ricos en gases, pero la particularidad del Greisen es que en realidad está en la cúpula del granito, y estos fluidos ricos en gases, lo que hacen es, como tienen mucha presión, entonces van fracturando la cúpula de la cámara magmática y van alterando los minerales del granito y en parte de la roca de caja, y van formando minerales nuevos, muchos de ellos de interés económico. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos son albitas, donde, digamos, estos fluidos lo que hacen es enriquecer en sodio. Con respecto, el potasio se lava y lo que queda es el sodio, entonces se produce lo que se denomina albitización, pues se forma más albita. Pero los minerales que principalmente nos interesan como portadores de metales son la casiterita, que es un óxido de estaño, tenemos wolframita, que es óxido de hierro, magnesio y wolframio, tenemos la molibdenita, que es sulfuro de molibdeno, y tenemos también depósitos de bismuto, como la bismutinita, que es sulfuro de bismuto, y también tenemos el wolframato de calcio, que es la yelita. Eso es decir, que si nosotros encontramos, por ejemplo, y con minerales de ganga, tenemos el topacio, el flúor y la turmalina, que ambos, pues en realidad los tres, son minerales que tienen flúor en su composición. Entonces, si nosotros encontramos en una beta asociada a un Greisen, encontramos fluorita,
encontramos turmalina, encontramos topacio. Si hay mucho topacio, obviamente que también va a ser importante económicamente porque se lo utiliza como gema, al topacio. Entonces, en ese caso, nosotros vamos, si vemos, por ejemplo, minerales más oscuros, vamos a decir, bueno, acá vamos a tener un óxido, un sulfuro, si tiene brillo metálico, si es de un color gris clarito, muy blando, decimos, bueno, seguramente sea molibdenita. La cassiterita es un poco más dura, bueno, es óxido. Otro mineral con brillo metálico, un hábito medio prismático, lo más probable es que sea wolframita. O si es más, más fascicular o un poco más radiado, puede ser que sea bismutinita, que es un poco más, tiene un hábito, digamos, alargado, pero más fino que la wolframita. Y bueno, y entonces nosotros sabemos que estos minerales pueden venir juntos, entonces vamos a esperar tener acá, por ejemplo, no sé, calcopirita o galena, y no es tan común que esté junto a estas paragénesis. Puede haber, y bueno, capaz que alguna galena, alguna pirita perdida, puede haber, la pirita es un poco más ubicua, pero sí sabemos que estos sulfuros y óxidos los vamos a encontrar juntos, y estamos, además, obviamente que nosotros llegamos a un yacimiento o cuando vemos una muestra de mano, vemos toda la muestra o la roca en general. Entonces estamos en presencia de un granito, donde vemos que está alterado, que hay minerales que tienen evidencia de bordes de recristalización, alteración, muchas micas muy finitas, la celicita también es parte de esta alteración. Entonces, no vamos a esperar que ahí haya otros minerales, sino que vamos a esperar que justamente tengan wolframita, cassiterita, molibdenita, fluorita, turmalina, y etc. Y luego, cuando ya tenemos fluidos o estos depósitos que ya tienen temperaturas mucho más bajas, aunque pueden ir de 700 a 50, pero realmente los depósitos hidrotermales son a temperaturas mucho más bajas, tenemos, en realidad, los depósitos de Greisen, que hablé recién, antes se los llamaban depósitos hipotermales, que eran los de temperatura más elevada entre los hidrotermales. Ahora, esos directamente se toman como Greisen, y los hidrotermales se los llaman depósitos epitermales, que son de temperatura más baja y emplazamiento más alto en la corteza, y los que serían mesotermales se los llama vetas polimetálicas, y son los que son portadores principalmente de, justamente como la secuencia paragénesis que vimos al principio. Pirita, calcopirita, espalerita, galena, bifotina. Esos son típicos de las vetas polimetálicas que tienen temperaturas intermedias. Y las minerales de ganga que vamos a tener son, bueno, como mena dijimos bien, calcopirita, bornita también, enanfita, que es una sulfosal de cobre, tetraedrita, que es otra sulfosal de cobre, galena, espalerita y pirita, en estas vetas polimetálicas, y podemos agregar como elementos nativos oro nativo, plata nativa, electrum, que es la aleación entre oro y plata, que les dijo la profe en la clase de elementos nativos. Podemos encontrar acantita o argentita, que es el sulfuro de plata. Podemos tener sulfosales de plata, como fructita o piraquirita. Y asociados a estos minerales, que son minerales de importancia económica, tenemos los minerales de ganga, donde los que vamos a encontrar son cuarzo, calcita, siderita y rodocrosita. Estos últimos tres son carbonatos de calcio, hierro y manganeso, respectivamente. La rodocrosita, por ejemplo, en las vetas mineral de ganga, pero por ejemplo, los que nosotros tenemos, los depósitos que tenemos en Catamarca, en la localidad de Capillitas, en ese caso, la rodocrosita es muy abundante y este yacimiento pasa a explotarse por la rodocrosita. Entonces, ahí ese mineral de ganga pasa a ser mineral de mena, porque es el que tiene importancia económica. Que en ese caso no se explota para concentrar el manganeso, sino que se explota como minerales, como roca ornamental. Y como otros minerales acompañantes son la baritina,
que es sulfato de bario, la clorita, y la adularia, que es un feldespato potásico, que bueno, aparece en estos depósitos hidrotermales. Cuando veamos cuando podamos ir a hacer las clases presenciales, vamos a ver que tenemos puestas adularias de las vetas de casposo, ¿no? ¿Son las adularias? Sí, tenemos adularias y en las vetas de casposo también tenemos un rubí como accesorio. ¿Te acordás? Sí, cierto. Y ese rubí es rarísimo. Sí. Yo Bueno, estoy convencida de que Rubí no está informado de que voy a ese yacimiento. sí, seguro, pero en realidad porque casposo es epitermalo, es de estas vetas hidrotermales. Así que, Sí, sí, es el tipo de yacimiento. sí, pero viste que hay bastante aluminio, también a veces tenés alunita, puede ser que ocurra por ese lado. Y bueno, generalmente los minerales de ganga o en realidad minerales secundarios, así que se forman posterior a la formación de los minerales de mena y los minerales de ganga, podemos tener otros carbonatos que reemplacen, por ejemplo, el cuarzo puede estar reemplazado por la calcita, o al revés, que haya pulsos de cuarzo que reemplacen a la calcita y, sin embargo, tomen la misma forma del mineral anterior, que es un proceso que se llama pseudomorfismo. Vamos a tener sulfatos, fosfatos, arseniatos, vanadatos de los metales. Por ejemplo, asociado a galena, es muy probable que tengamos sulfato de plomo, que es la anglesita, carbonato de plomo, que es la carbonato de plomo, cerucita. Que tengamos vanadatos de plomo, como la vanadinita, y así. Arseniatos de plomo, que es la estrecita. Y bueno, y así pueden aparecer distintos minerales que normalmente lo que vamos a ver es, por ejemplo, un pedazo de roca que tenga mucha galena, que la vamos a reconocer porque va a ser muy pesado, y bueno, aparecen pues unas costras pulverulentas, a veces están muy cristalizados, pero realmente no lo están. Entonces, esos, o sea, obviamente que si hacemos un análisis microscópico o un análisis de rayos X, ahí vamos a poder llegar a cuál es la fase mineral presente, pero lo más probable es que sean estos minerales de alteración, estos sulfatos, estos carbonatos o fosfatos de los minerales que sean de origen primario, que se formaron por cristalización directa a partir de esas soluciones hidrotermales. Luego, pasando a las rocas metamórficas, ¿se acuerdan de las rocas metamórficas? Son las que se forman a presiones y temperaturas dentro de la corteza y son cambios que ocurren, o las reacciones metamórficas ocurren al estado sólido, entre comillas, porque en realidad hay un montón de fluidos que también participan, pero no hay cristalización de minerales a partir de un fluido o de un fundido. Entonces, cada una de acuerdo al grado metamórfico, es decir, a la temperatura y la presión en que ocurre ese metamorfismo, ya sea un metamorfismo de alta temperatura, de alta presión o de presiones y temperaturas intermedias, vamos a tener distintas fases y cada una de esas fases metamórficas, estas que vemos de antibolita, fases de granulita, fases de hitos verdes, fases de glaucopana, fases de clotita, van a tener distintas asociaciones paragenéticas, distintas paragénesis minerales, de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura en que se formaron. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un metamorfismo progrado, es decir, que va de temperaturas y presiones más bajas a temperaturas más altas, que tiene esta dirección, ¿sí? Que va más o menos por el centro del diagrama, que es lo que se llama el metamorfismo barroviano, donde van aumentando casi como linealmente la presión y la temperatura. Las secuencias que van a tener son estas. Entonces, el cuarzo y el feldespato van a aparecer siempre en los paragénesis. Entonces no van a ser minerales que nos indiquen o digamos, son minerales dentro de la paragénesis que no nos van a dar un indicio de cuál es la presión y la temperatura en la que se formaron, porque aparecen en todas presiones y temperaturas. En cambio, si nosotros encontramos, por ejemplo, clorita y muscovita, la
que vamos a estar en un metamorfismo de bajo grado, biotita y granate y estaurolita en un grado intermedio, y estaurolita silimanita en grado elevado, y lo que también observamos es que desde el grado bajo al grado alto, los minerales van perdiendo, o sea, los minerales en principio como florita, muscovita, biotita, tienen agua en su composición, son minerales que llamamos hidratados. Entonces, a medida que va aumentando el grado de metamorfismo, a mayor temperatura y mayor presión, los minerales van perdiendo agua. Entonces, las paragénesis metamórficas de alto grado van a ser más ricas en minerales anhidros como, por ejemplo, piroxenos, como en algunas granulitas, en lugar de anfíboles. Vamos a tener cordierita, vamos a tener cianita, o sea, bueno, los polimorfos del aluminio son muy importantes. Acá tenemos silimanita, pero los que vimos ayer, si nosotros en este diagrama vamos a tener la silimanita en el campo de alta temperatura y presión, en el campo de la alta temperatura vamos a tener a la andalucita, y en el campo de alta presión vamos a tener a la cianita. Entonces, también el polimorfo de aluminio es un mineral que, si lo tenemos dentro de la paragénesis, va a ser muy útil para indicarnos cuál es esa facies y por ende cuál es la presión y la temperatura en la que cristalizó esa roca. Y no vamos a tener, y si nosotros, por ejemplo, encontramos una roca donde tenemos silimanita, piroxeno y de repente tenemos florita, lo que nos va a estar indicando es que esa roca metamórfica en un momento fue sometida o estuvo bajo presiones y temperaturas menores, que es lo que se llama la retrogradación del metamorfismo. Entonces se va a formar clorita, que es un mineral que es estable a menor grado metamórfico, es decir, menores presiones y temperaturas, y va a reemplazar a ese piroxeno, por ejemplo. Entonces, en este caso, la asociación o la paragénesis va a ser el piroxeno, la silimanita, cuarzo, telefato y no sé, granate. Y la clorita va a ser parte de la asociación mineral, porque los vamos a ver juntos, pero no van a ser parte de la paragénesis de metamorfismo que llamamos progrado, es decir, de aumento de presión y temperatura, sino que va a ser parte de la asociación de retrogradación de esa roca metamórfica, o de la asociación que se llama el pico metamórfico. Entonces, bueno, esta es la utilidad de entender bien o de interpretar las frecuencias paragenéticas, que también nos ayudan, además de a identificar a los minerales que por ahí, digamos, a encontrar cuáles son los minerales esperables de una muestra. Si nosotros identificamos algunos, cuáles son los otros que no reconocemos, cuáles podrían ser. Además, las paragénesis nos utilizan o nos permiten reconocer o entender cuáles fueron las condiciones de, muchas veces, presión y temperatura, o de pH, o de salinidad, si esa parte es un fluido, en que se formó esa roca. Otra paragénesis muy importante es la paragénesis de Scarp, que aparece cuando nosotros tenemos un intrusivo que intruye, para la redundancia, en una secuencia de tipo carbonática. Entonces, en ese caso, se producen unas reacciones que se llaman de metasomatismo, donde hay intercambio de iones entre los fluidos ricos en silicatos que provienen del magma, ¿sí?, de la cámara magmática, del intrusivo, y los carbonatos que aportan la roca calcárea. Entonces, en la zona de reacción entre ese intrusivo y en la secuencia calcárea, encontramos esta roca que se denomina Scarp, que es un metamorfismo de alta temperatura, porque lo que tenemos es un fundido que está capaz a 700 grados, que intruye a una roca de caja, en este caso carbonática, que está a una temperatura mucho más baja. Y además se produce este intercambio de fluidos. Entonces, tenemos por un lado los minerales que se forman o se cristalizan en la parte interior del plutón, sería el endoskarn, y luego tenemos el exoskarn, que es la parte que se forma sobre la roca calcárea. Y
Los minerales que aparecen en este tipo de paragénesis son o minerales que podríamos decir de ganga, o digamos la paragénesis típica de Scan es granate, epidoto, ¿sí? Los silicatos. Vamos a tener bolastonita, que es un piroxenoide en realidad, que es de calcio, ¿sí? Tiene una estructura cristalina triclínica que es distinta a la de los otros piroxenos, son monoclínicos. Y es como, o sea, y estos minerales claramente, como dice el nombre de la paragénesis, son silicatos que son ricos en calcio. Entonces vamos a tener granates cálcicos. El epidoto es un silicato que tiene, bueno, además de otros elementos, pero tiene calcio. Vamos a tener también la bolastonita, que es un silicato de calcio. Obviamente vamos a tener calcita, vamos a tener cuarzo también. Van a aparecer otros minerales como, que ayer los pasamos muy rápido, como las escapolitas. Y vamos a tener otros piroxenos que también son ricos en calcio, como el dióxido, la lembergita o la johansenita, que son, digamos, podrían conformar una serie isomorfa donde el catión que está siempre presente es el calcio, pero tienen distintas proporciones de hierro, magnesio y manganeso. Y esos scans también a veces pueden estar, pueden concentrar digamos, estos fluidos que se intercambian entre la roca calcárea y el intrusivo, pueden generar también enriquecimientos en minerales metálicos. Entonces podemos tener, por ejemplo, óxidos como la magnetita, la hematita, en este caso ambos son óxidos de hierro, y también podemos tener scans que tengan minerales de cobre, como calcopirita. Podemos tener, como por ejemplo, lo que se ve acá en estas imágenes son de microscopio calcográfico. Tenemos pirita, calcopirita, calcosina y magnetita y hematita. Acá tenemos hematita que tiene un hábito fascicular. Igual creo que ese es calcita, ¿no? Calcosina. Y también puede haber anfíboles cálcicos, como la serie de la tremolita quinolita que la vimos ayer. O vesuvianita, que es un silicato. ¿Se acuerdan que dijimos que los silicatos había poquitos? Bueno, uno de ellos es la vesuvianita, que es típica de los depósitos de Scan. Y otros depósitos asociados a rocas metamórficas, o tenemos metamorfismo térmico, es decir, que aumente la temperatura por acción muchas veces de un intrusivo o de un magma, pero donde no haya ese metasomatismo, donde tengamos dolomitas o calizas con magnesio. Entonces, en este caso va a haber recristalización de la dolomita, que es el carbonato de calcio y magnesio, para formar, o sea, hay igual también algún metasomatismo, porque se forman silicatos, como por ejemplo olivina, vamos a tener porferita, que es el silicato de magnesio. Vamos a tener talco, ¿sí? El talco lo vimos ayer, que es el mineral 1 de la escala de Mohs, que es un pirosilicato de muy rico en magnesio. Podemos tener espinela, que es un óxido de magnesio y aluminio. Y si esa secuencia sedimentaria es rica también en materia orgánica, se puede llegar a formar grafito. Que bueno, por supuesto que a temperatura, en realidad a presiones mucho más elevadas, que en realidad se forman en otro tipo de yacimientos, pero bueno, el carbono en su polimorfo está en alta presión, es el diamante. Pero bueno, en este caso, lo que tenemos es grafito asociado a este tipo de rocas metamórficas. Y ahora pasamos a los depósitos asociados al ciclo exógeno, donde nosotros lo que tenemos es la formación de rocas sedimentarias, ¿sí? Las rocas ígneas, estas rocas metamórficas, se forman en el interior de la corteza, con los procesos tectónicos, en un momento se elevan y quedan expuestos en la superficie, y los procesos de meteorización y erosión lo que hacen es ir desgastando estas rocas y concentrando ciertos minerales de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Y por supuesto, se clasifican de acuerdo a cómo son las rocas sedimentarias en clásticas,
que son las que se forman a partir de detritos como gravas, arenas, pelitas, es decir, de mayor a menor tamaño de grano, que digamos, una roca se va fragmentando y van dando detritos de distintos tamaños. Y por otro lado tenemos las rocas sedimentarias que se forman por precipitación química o bioquímica, por meteorización, como son los depósitos residuales y los depósitos evapotríticos. Luego vamos a comenzar con los depósitos detríticos. Los que nosotros encontramos actualmente los denominamos depósitos de placer, que son cuando, por ejemplo, son minerales que son pesados, como la magnetita, el limonita, el zircón, monazita, casiterita y el oro. Son minerales que cuando luego de que se meteoriza, por ejemplo, tienen un cerro donde tienen un pórfido, una roca que es rica en oro. Y eso se meteoriza, y los ríos que van discurriendo por esas tierras llevan, dentro de los productos de esa meteorización física, partículas de esos minerales que son pesados y que son más difícilmente alterados químicamente. Entonces, como son pesados, quedan concentrados en, por ejemplo, en recodos de ríos, o cuando hay, por ejemplo, no sé, pozos en el lecho, digamos, quedan depositados en el lecho, en las distintas irregularidades que tiene el lecho de un río. Entonces, por ejemplo, ahí, como se ve, hay una forma de buscar esos minerales de oro con esas bateas, el sombrero chino, donde en estos depósitos de placeres quedan acumulados estos tipos de metales. Hay, por ejemplo, rocas sedimentarias muy antiguas, que también concentran este tipo de minerales, que se llaman depósitos de paleoplaceres, ya que son depósitos como estos, pero obviamente antiguos, donde, por ejemplo, los ríos tenían otras condiciones de, digamos, como la atmósfera era distinta, por ejemplo, en el Proterozoico, no era una atmósfera tan oxidante. Entonces podemos llegar a encontrar otros minerales que hoy en día no los encontraríamos en los placeres. Por ejemplo, asociado a oro, en estos depósitos de paleoplaceres, vamos a tener uraninita, que es un óxido de uranio que es más típico de depósitos hidrotermales o de pegmatita, y que en este caso lo tenemos en los placeres. Y luego también lo que puede ocurrir, digamos, acá tenemos fotos de distintos tipos de depósitos sedimentarios, es que, por ejemplo, nosotros tenemos una arenisca donde en los procesos de la diagénesis también hay los fluidos que están dentro de esa roca sedimentaria, se van removilizando y concentran ciertos elementos y luego precipitan, a veces en forma de un cemento, por ejemplo, y concentran algunos elementos de interés. Por ejemplo, la primera foto donde vemos esos colores amarillos son areniscas que tienen uranio, que son de acá de la provincia de La Pampa, que son bastante explotados, esos depósitos de uranio. Donde lo que tenemos son vanados de uranio, fosfatos de uranio, algunos silicatos, pero son, en este caso el uranio, al estar en el ciclo exógeno, está en su forma oxidada. Entonces, nosotros acá por ahí podemos tener digamos, realmente los elementos que tienen muchos estados de oxidación, los vamos a ver en estados de oxidación más reducidos en las paragénesis de magmáticas o hidrotermales, y los vamos a ver más oxidados en las paragénesis de rocas sedimentarias. Así como tenemos depósitos de uranio, estos depósitos muchas veces están relacionados, me voy a adelantar, a, por ejemplo, depósitos de cobre. Por ejemplo, acá tenemos calcosina, tenemos hay varitina también depositada, brochantita, que la brochantita es sulfato de cobre. Y lo que es común que se observe en este tipo de depósitos sedimentarios es que estén asociados también a bitumen, que es materia orgánica, ¿sí? Es como en realidad, entonces es un precursor
o es pariente del petróleo, digamos. Entonces, muchas veces la materia orgánica que se encuentra también en estas rocas sedimentarias, también sería como parte de estas paragénesis de depósitos sedimentarios, donde podemos tener sulfuros de cobre, pueden aparecer también minerales de cobre como la pisocola, que son otros minerales que se forman como, digamos, alteración de los sulfuros, y también podemos encontrar bitumen y estos minerales de uranio todos asociados. Pues otros depósitos son los depósitos de hierro, ¿sí? En rocas sedimentarias antiguas encontramos estas formaciones que se llaman formaciones de hierro bandeado, donde lo que tenemos es principalmente hematita, por eso lo vemos rojos, aunque también puede haber magnetita, asociada a capas de sílice que se llaman cherts, que se forman en los fondos marinos. Hay depósitos muy importantes en Australia, y en Brasil, en Estados Unidos, y nosotros acá creo que formación de hierro bandeado, los de Sierra Grande son hierros bandeados, ¿vale? Ay, ¿cómo? Los depósitos de Sierra Grande ahí en Río Negro, en Chubut, ¿son de hierro bandeado? Me parece que sí. Sí, ¿no? Bueno, después sé que en San Luis hay unos, pero que no sé si se explotan, pero hay como en estos esquitos y eso hay de hierros bandeados. Y después hay otros depósitos de hierro sedimentario, donde lo que tenemos son areniscas que tienen cementos ricos en hierro. U otros que son hierros olíticos, como el de Zapla, el de Jujuy, ¿no? Pero encontré una buena foto para ponerla. Estaba buscando. Y luego otros depósitos, como los que se ven en la foto que está arriba a la izquierda, que esos Van los conoce bien, porque son de Neuquén, que asociados a estos depósitos sedimentarios tenemos formación de, por ejemplo, baritina y celestina, que son sulfatos de bario y de estroncio, respectivamente, fíjense que tienen como un hábito como en estalactitas, estalagmitas, así una cosa medio concrecional, y es típica también de asociaciones de rocas sedimentarias. Aparecen en ciertas asociaciones de rocas sedimentarias. O sea que no solamente a la baritina y a la celestina podemos encontrar depósitos hidrotermales, sino que cuando hay cierta removilización de fluidos por diagénesis, o a veces también igual hay algo de temperatura, algún incremento de temperatura que permite esa removilización, podemos encontrar estos depósitos de celestina y baritina en rocas sedimentarias. Luego, por supuesto, son muy importantes los depósitos de arcillas, ¿sí? Las arcillas son minerales del grupo de los filosilicatos, tenemos por ejemplo caolinita, tenemos montmorillonita, distintos tipos de arcillas que se encuentran en rocas sedimentarias, en secuencias sedimentarias, donde se concentran en lo que son las rocas que denominamos pelitas, que son las de grano más fino, donde se concentran estos minerales de las arcillas que por supuesto son explotables. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen de provincia de Buenos Aires, donde tenemos por encima una capa de cuarcita, ¿sí? Que es una roca sedimentaria, una arenisca muy rica en cuarzo, más del 90% de cuarzo, y debajo tenemos un banco de arcilla, digamos, estaría formando parte de una roca sedimentaria de grano fino, como sería una pelita. Entonces, bueno, esas rocas también son explotables dentro de lo que son los depósitos sedimentarios. A veces esas arcillas son ferruginosas, es decir, son muy ricas en hierro, entonces también se explotan por eso. Pero tienen muchos usos industriales las arcillas. Luego los depósitos asociados a la meteorización, cuando por ejemplo tenemos ambientes tropicales, donde tenemos ambientes muy húmedos y muy cálidos, la lixiviación de elementos no metálicos de las rocas produce un residuo que es rico en algunos metales, como por ejemplo aluminio, hierro, manganeso y titanio. Entonces, por ejemplo, cuando estos depósitos residuales lavan el resto, digamos, como que el resto de los cationes, el potasio, el sodio, se pierden, y lo que quedan son los minerales que por eso se llaman residuales,
son, por ejemplo, cuando son ricos en aluminio, como a partir de rocas como un granito o de esas rocas más ricas en aluminio, se forman las bauxitas. Que las bauxitas las vimos hace un par de clases, son como un conjunto de minerales como la gibbsita, el diaforo, la epidoclosita, son distintos óxidos de aluminio. Y que tienen, por ejemplo, como se ve ahí en la foto de abajo, esas concreciones que tiene un nombre que no me viene en la mente en este momento, forman este tipo de, digamos, tienen este tipo de hábito, forma de ocurrir esas bauxitas. Y cuando los depósitos de meteorización ocurren en rocas basálticas, rocas más tirando a básicas o ultramáficas, claramente el elemento que se concentra es el hierro. Entonces, en lugar de el depósito residual en estos momentos, lo llamamos lateritas. Y son los famosos suelos rojos o las rocas rojizas que encontramos, por ejemplo, en Misiones, donde ahí lo que tenemos, digamos, o la paragénesis son óxidos de hierro como hematita principalmente, podemos tener limonitas, que son óxidos de hierro, podemos tener goetita también, ¿no? Óxido de hierro, son distintos minerales que aparecen dentro de estas rocas que se forman a partir de meteorización. Y luego lo que son las rocas químicas, por un lado tenemos las rocas que se forman por cristalización a partir de, por ejemplo, de aguas de mar, como tenemos algunos carbonatos, tenemos las calizas, que se forman principalmente por calcita, dolomita, donde ahí las asociaciones serían esas, carbonatos, calcita, dolomita, y tenemos las evaporitas. Las evaporitas se forman por evaporación de un cuerpo de agua, por el incremento de la temperatura, normalmente, donde lo que hacemos es, bueno, después si ven la clase de cristalización, el taller de crecimiento de cristales que da la profe, van a aprender que hay muchas maneras de lograr cristalizaciones, y una de ellas es evaporar el solvente. Entonces nosotros evaporamos el solvente, el agua, y lo que nos queda es el solito, que forma estos cristales. Entonces, las paragénesis de evaporitas están formadas principalmente por haluros, como silita o la halita, ¿sí? El cloruro de sodio, el cloruro de potasio. Tenemos también algunos boratos. Los boratos son muy comunes que los tengamos en estas evaporitas, donde en este caso la fuente del boro está asociado al vulcanismo, que nosotros tenemos, por ejemplo, las evaporitas que tenemos en La Puna, en el norte acá en Catamarca, Salta y Jujuy. Esas salinas reciben boro por la actividad volcánica y entonces se forman estos boratos. Y de hecho, la Argentina es un exportador de boratos bastante importante. Y tenemos otros minerales que también son evaporíticos, como la nitratina, que es nitrato de sodio. Tenemos algunos, vamos a tener carbonatos también, por supuesto. Sulfatos como el yeso, ¿sí? Que el yeso es sulfato de calcio. Y últimamente también, además de explotarse por los boratos, estas salmueras son ricas en litio. El litio tiene, digamos, la misma procedencia que el boro. Viene de la fuente de litio, son estas rocas volcánicas que tenemos ahí en el norte del país, en la cordillera, y estas salmueras concentran también el litio. Entonces, bueno, nosotros, como cerrando un poco el tema, nosotros no vamos por ejemplo, en estas rocas químicas, no vamos a encontrar granate, no vamos a encontrar cuarzo, no vamos a encontrar olivino, o magnetita, o hematita. O sea, nosotros, si tenemos un pedazo, una muestra, donde lo que observamos principalmente es halita, silvita, tenemos algún borato, bórax, entonces ahí ya vamos a saber que esa paragénesis corresponde a una roca evaporítica. A lo sumo, por ejemplo, podemos encontrar, no sé, yeso, que esté acompañado capaz
si está con maritina, con fluorita y cosas así. Bueno, esto seguramente sea más de una roca hidrotermal, por ejemplo, como minerales de ganga de una beta hidrotermal. Y bueno, y después entonces es observar bien las muestras, ver cuáles son todos los minerales, y los minerales que nosotros no reconocemos, podemos hacer una lista o pensar cuáles son los otros minerales que podemos encontrar de acuerdo a cuáles son todos los minerales que tenemos dentro de la roca, y eso es porque todos se forman a través de un mismo proceso geológico y por ende responden a la misma paragénesis mineral. Y con esto termino. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? ¿Les pareció malísima? Bueno, dejo de grabar. Las dudas van a salir cuando uno se siente a estudiar. Bueno. Y cuando se sienten a estudiar y les surjan dudas, está bueno que hagan las preguntas por el grupo, porque bueno, por ahí hay otro que está estudiando, no se da cuenta de que esa duda, de que también, de que no le había quedado claro eso, así que está bueno que consulten todo por el grupo. Y hagan consultas entonces, cuando se sienten a estudiar, porque a veces no nos llegan consultas de nada, entonces pensamos que o entendieron todo o no están estudiando. Entonces, Bueno, esta clase fue el último teórico que teníamos. Después había un solo teórico que los chicos de geología, como tienen mineralogía 2, van a seguir viendo eso después. Y el teórico ese es solo para los de ingeniería de minas, que lo vamos a ver la semana que viene, que es de la parte de microscopía. Y después lo que nos queda es toda la parte presencial. Así que bueno, vamos a ver si se puede hacer la semana que viene, cómo lo vamos solucionando. O sea que técnicamente ya acabamos el cuatrimestre. ¿Cómo? Técnicamente ya acabamos las clases del cuatrimestre. Claro, nos quedaría solo la parte presencial, falta aprender que es obligatoria, ¿no? Sí, claro. Y Entendible. aparte después de eso, que tiene el parcial, ¿no? No. Y el parcial lo hacíamos, el último parcial siempre lo hacíamos presencial, porque era hacer las fichas de algunos minerales. Ahora no sé si vamos a hacer vamos a ver cómo nos ingeniamos con el profe. La otra vez el año pasado hicimos con varias imágenes. Sí. Claro. Podríamos hacer algo así. Sí, o sea, pero bueno, que por lo menos hayan visto presencial primero y entonces tomamos con las fotitos. Claro. Bueno, les vamos a ir informando cómo solucionamos la parte que falta. Profe, Sí. en lo que respecta a los prácticos, serían las 2 planillas de los minerales por ahora, ¿no? Y hacerlos y llevarlos la semana que viene, si es que hay presencia. Claro. Sí. Ah, bien. Si no, bueno, yo ahora me voy a quedar trabajando con el profe Marcos a ver si hacemos como otras universidades que me estuve enterando hace poquito que hacían, que era todo con imágenes, pero bueno, lo charlamos. Les voy informando a medida que vayamos solucionando. Bueno. Perfecto. Bueno, profe. Profe, Bueno. pregunta. ¿El manual de Ana lo vamos a seguir utilizando para Mine 2 o no? No, en Mine 2 usamos otros libros. Ah, bien, dale. Gracias. De nada. Bueno, nos vemos. Chao, que tengan buen día. Gracias, Josito. Chao. Chao, profe. Chao. Profe Marcos, hoy tenemos clase de la tarde, ¿no? Por supuesto, a las 6 como siempre. Listo. Bueno. Chao, profes. Chao, chao. Chao.